Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Regina Coeli, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. Hoy, 2 de mayo, quinto domingo de Pascua, aprovechamos para saludar a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y así también a través de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras de radio que están con nosotros y también de televisión, a Setel Monte en Alicante, España, a Radio Marién en Dajabón, para Haití y República Dominicana, a Radio Caritas Universidad Católica de Paraguay, a Radio ASD en México, a Radio San Camilo en Perú, a Radio María en Guatemala, Panamá, El Salvador y México, a Radio María de la Altagracia en República Dominicana, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Georgia, a Catholic Faith Network Televisión en Estados Unidos, a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión y a EWTN Televisión. Este quinto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Escucharemos también el Salmo 21 y en la segunda lectura la liturgia toma la carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y el evangelio de este domingo, seguramente que será de inspiración al Papa Francisco para darnos su catequesis, será el evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Recordamos que el día de ayer el Papa Francisco ha iniciado esta maratón de oración para pedir que termine la pandemia de coronavirus. Es una iniciativa que ha sido acogida por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, en el cual 30 santuarios de todo el mundo rezarán a las 6 de la tarde, hora en sus respectivos países, el Santo Rosario, pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que pueda interceder ante su Hijo, para que termine esta crisis sanitaria que ha afectado por un año y sigue afectando a tanta gente y a tantas personas en diferentes partes del mundo. Y ya se abren las cortinas de la ventana del estudio del Palacio Apostólico y vemos al Papa Francisco que saluda a la gente que se ha congregado aquí en la Plaza de San Pedro para poder acompañarlo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, En el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, el Señor se presenta como la vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos, que no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. non c'è vite senza tralci e viceversa. No hay vid sin sarmientos y viceversa. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. Gesù insiste sul verbo rimanere. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir unidos a Él. Dice, rimanete in me e io in voi. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No, no es esto. El rimanere in Lui, rimanere in Gesù, El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos propone, es una permanencia activa y también recíproca.
¿Por qué? Porque sin la vid, los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Pero también la vid necesita los sarmientos, porque los frutos no brotan del tronco del árbol. Es una necesidad recíproca, es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros. En primer lugar, lo necesitamos a Él. El Señor quiere decirnos que antes de la observancia de sus mandamientos, antes de las bienaventuranzas, antes de las obras de misericordia, es necesario estar unidos a Él, permanecer en Él. No podemos ser buenos cristianos si no permanecemos en Jesús. Y en cambio con Él lo podemos todo. Con Él podemos todo. Pero también Jesús, como la vid con los sarmientos, nos necesita. Tal vez este concepto nos parezca audaz, por lo que debemos preguntarnos, ¿en qué sentido Jesús necesita de nosotros? Él necesita de nuestro testimonio. El fruto que como sarmientos debemos dar es el testimonio de nuestra vida cristiana. Después de que Jesús subió al Padre, es tarea de los discípulos, es tarea nuestra seguir anunciando al mundo el Evangelio, con la palabra y con las obras. Los discípulos, nosotros discípulos de Jesús, damos testimonio de su amor. El fruto que hay que llevar es el amor. Unidos a Cristo recibimos los dones del Espíritu Santo y así podemos hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la sociedad, a la iglesia. Por sus frutos se reconoce el árbol. Una vida verdaderamente cristiana da testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos lograrlo? Jesús nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto también es audaz. La seguridad de lo que pidamos se nos dará. La fecundidad de nuestra vida depende de la oración. Podemos pensar y pedir que, como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús y así amar a nuestros hermanos y hermanas, empezando por los más pobres y sufrientes, como Él lo hizo, y amarlos con su corazón y dar en el mundo frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de paz. Encomendémonos a la intercesión de la Virgen María. Ella permaneció siempre unida a Jesús y dio mucho fruto. Que ella nos ayude a permanecer en Cristo, en su amor, en su palabra, para dar testimonio en el mundo del Señor resucitado. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibamos todos juntos la bendición del Papa Francisco, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, venerdì scorso a Caracas, Venezuela, el viernes pasado en Caracas, Venezuela, ha sido beatificado José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico. Era un médico lleno de ciencia y de fe, que ha sabido reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y como buen samaritano los ha socorrido con caridad evangélica. Su ejemplo que nos ayude a cuidar de aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Un aplauso para el nuevo beato. Envío mis mejores deseos a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas y de las iglesias católicas orientales latinas que hoy, según el calendario juliano, celebran la solemnidad de la Pascua. Que el Señor resucitado los colme de luz y de paz y los consuele a las comunidades que viven en situaciones particularmente difíciles. Feliz Pascua a ellos. Hemos entrado en el mes de mayo, en el cual la piedad popular se expresa de diferentes maneras la devoción a la Virgen María. Este año se caracterizará por un maratón de oración a través de los importantes santuarios marianos en el mundo para implorar el fin de la pandemia. Ayer por la tarde se inició con la primera etapa en la Basílica de San Pedro. En este contexto, existe una iniciativa que la aprecio mucho, la de la Iglesia en Birmania, que nos invita a orar por la paz, rezando un Ave María del Rosario cotidiano. Cada uno de nosotros se dirige a la Madre cuando tiene necesidad o dificultad. Nosotros en este mes pedimos a nuestra Madre del Cielo que hable al corazón de todos los responsables de Myanmar para que encuentren el coraje de seguir el camino del encuentro y de la reconciliación y de la paz. Con tristeza expreso mi cercanía a la población de Sahel por el incidente que sucedió el viernes pasado en el monte Hebrón, que ha provocado la muerte de 45 personas y numerosos heridos. Aseguro mi oración y mi cercanía por esta tragedia a las víctimas y a sus familiares. Mi pensamiento también se dirige hoy a la Asociación Meter, a quienes animo a continuar en el compromiso en favor de los niños víctimas de la violencia y de la explotación. Finalmente, saludo de corazón a todos ustedes aquí presentes, queridos romanos y peregrinos de diferentes países. Saludo en particular a los miembros del movimiento de los focolares fundada por Chiara Lubich hace 25 años atrás. Felicidades y buen trabajo al servicio de una buena política.
Y a tutti voi auguro Y a una todos buona ustedes domenica. les deseo un buen domingo. Per favore, Por non favor, dimenticatevi no di se pregare per olviden me. de rezar por mí. Buon pranzo e arrivederci. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical del Papa Francisco se concluye la oración mariana del Regina Coeli en este quinto domingo de Pascua, en el cual el Papa ha recordado sobre todo la beatificación de este médico, conocido como el médico de los pobres en Caracas, Venezuela, y también ha manifestado su cercanía por las personas que han muerto en Israel, 45 personas en un atentado. Así es que les agradecemos por haber estado con nosotros, los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por su compañía y les deseamos un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.